Nosotros retornamos a, por supuesto, a Piso, este espacio más que nada, ya compartiendo un montón de novedades. En este sentido vamos a hablar de wellness, vamos a hablar de la buena alimentación y por supuesto, qué mejor que hablar acerca del pueblo japonés. Por supuesto, la ONU lo designó como el pueblo más saludable porque tienen personas que viven muchísimo y de la mejor manera, y está más que comprobado que la alimentación es fundamental, entre otras cuestiones. Pero en este sentido vamos a hablar un poquitito de eso, de cómo se alimentan, de qué tipo de comidas obviamente ingieren y cómo lo hacen. Y qué mejor, por supuesto, que nos pueda hablar una persona experta en eso. Ya en este sentido nos acompaña y le damos la bienvenida y le agradecemos por sobre todas las cosas a la persona que nos va a iluminar un poquitito más acerca de esta tradición que tienen, la tradición de la salud, de la longevidad. Está con nosotros ya la gerente de Sukiyaki, comida japonesa que se encuentre, bueno, comida japonesa tradicional que está ya desde 1970. Le damos nuevamente la bienvenida a Susana Nagasawa. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio para poder compartir un poco más sobre la comida japonesa. Justo como estabas mencionando, ¿verdad? La comida japonesa, el washoku, está inscrito como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir explayando un poco sobre eso. Totalmente. Me encantaría, por supuesto, antes que nada, que nos comente los diferentes tipos de vegetales, ya en lo posible, para conocer un poquitito más y cómo es la forma en la que organizan los diferentes platos, porque uno se va a comer la comida japonesa y ve un montón de platos, platitos de diferentes tamaños y porciones específicas en este sentido. Sí, asimismo, la comida japonesa se caracteriza por Ichiyu Sansai, que es la distribución de cómo se come en una mesa, la porción individual de cada persona. Tiene una porción de carbohidratos, que es el arroz, principalmente, una sopa, un acompañamiento principal, que son las proteínas, en este caso carne, pescado, el tofu, y después una sub acompañamiento que serían las fibras, ¿verdad? Que son las verduras, y un tsukemono, ¿verdad? Que es algo tradicional japonés, que es un encurtido al estilo japonés. Totalmente. Por otra parte, lo que siempre nos encanta ver y admiramos mucho es la gama de colores fantásticos en un plato bien servido, y de verdad es interesante compartir un poquitito porque no solamente es atractivo a la vista, hay un secreto detrás de toda esa gama de colores. Sí, la comida japonesa tiene mucho en cuenta lo que es los materiales o las comidas, los ingredientes de estación. Entonces se utiliza de forma balanceada todo lo que es mejor en esa época del año para poder servir en la mesa. Totalmente. Y por otra parte, ya, ¿cuáles serían los vegetales tradicionales que es bastante común encontrar en cualquier mesa japonesa que no puede faltar? En realidad, vegetales se consume de todo. Como mencioné anteriormente, es de acuerdo a la estación. De acuerdo a la estación varían los vegetales que uno va a encontrar en la mesa, ¿verdad? Pero los vegetales están presentes en toda su manera en la gastronomía japonesa. Por otra parte, la elección de las proteínas en la mesa japonesa es algo que se estudia bastante en ese sentido. Sí, si vamos a hablar de proteína, podemos resaltar al tofu, que es el queso de soja, que es muy baja en calorías y uno cuando lo consume, su apetito está saciado, ¿verdad? Entonces viene muy bien para una persona que está con una dieta y quiere adelgazar un poco. Por otra parte, mi consulta es la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo fue introducida la carne roja en lo que es la dieta? Bueno, por supuesto, los platos japoneses. Sería interesante porque, bueno, mucho tiempo se alimentaron de la misma forma, pero de a poco es como que fueron introduciendo un poquitito. No le puedo decir con certeza el año, sin embargo, sí, es muy reciente lo que es la introducción de la carne vacuna o de otro tipo de carne, porque principalmente se alimentaban de los pescados, ¿verdad? Entonces fue eh, una influencia del occidente que fueron incorporando dentro de la gastronomía japonesa.
Otra parte, entonces, la principal fuente de proteína sigue siendo los vegetales en lo que es un plato, por supuesto, y esa alimentación tan fantástica que tienen ustedes para lograr esa longevidad envidiable para todo el mundo. Sí, la verdad que sí. Si me permitís, quiero mencionar un punto importante para mencionar, si hablamos de salud y longevidad de los japoneses, no podemos dejar de mencionar esto, ¿verdad? Que nosotros muy bien sabemos que el intestino, ¿verdad? Cumple una función muy importante, ¿verdad? Inmunológico, no solo de absorción y digestión. Hoy día se sabe, ¿verdad? Que cuán importante es mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. Entonces ahí cumple una función muy importante los alimentos fermentados. Y ahí viene la gastronomía japonesa. La mayoría de los condimentos y alimentos japoneses son alimentos fermentados, ¿verdad? Tanto comenzando desde la salsa de soja, el mirin, el sake, el miso, todos son alimentos fermentados, ¿verdad? Entonces ahí está la base de la salud de los japoneses. Es por eso que necesitamos tener personas así que están inmersas en lo que es esto, porque hay detalles que a nosotros, por supuesto, se nos van a escapar, lo digo mejor, se nos van a olvidar o de repente no vamos a tener en cuenta, pero es un punto importantísimo que ya estás resaltando para que tengamos muy, pero muy presente. Por otra parte, así hablando un poquitito de lo que es la comida en sí, esta tradición tan maravillosa, esta cantidad de platos y porciones que por supuesto están súper bien distribuidos. Y quisiera consultarte cómo van elaborando estos platos fantásticos y también aterrizarlos un poquitito a lo que es el país, por sobre todas las cosas que estamos en Paraguay. De verdad es interesante saber cómo hacen esa combinación para obviamente acompañar un poquitito el país, pero sin perder obviamente esa tradición japonesa. La verdad que nosotros tenemos la gran buena fortuna que tenemos las colonias japonesas. Las colonias japonesas cultivan el arroz japonés. Eso hace que nuestro nivel de gastronomía japonesa que podemos ofrecer acá sea muy elevado, porque nuestra materia prima es elevada. Entonces, las colonias japonesas elaboran el arroz japonés, la pasta miso, el tofu, la salsa de soja también que se elabora acá en Paraguay. Entonces, todos los elementos básicos, ingredientes básicos, muy importante para la gastronomía japonesa, lo estamos pudiendo elaborar acá mismo en Paraguay. Es Made in Paraguay y eso hace que nosotros podamos ofrecer un nivel más elevado de la gastronomía japonesa acá. Por otra parte, en un almuerzo normal, ¿hasta cuántos platos vamos a tener delante nuestro y sería completamente normal? En realidad, en japonés lo más tradicional es el teishoku. Teishoku ya es un plato completo, ¿verdad? Como te me estuve mencionando anteriormente, es el arroz, la sopa y los acompañamientos, que generalmente es hasta tres, que es una carne, la verdura y el encurtido, ¿verdad? Entonces, eso es lo máximo de platos que uno se sirve enfrente de uno. Ahora, cuando hablamos de sushi, ya la gente tiene su porción preferida. Totalmente. Y por otra parte, ¿cuánto es el promedio individual de cada persona en cuanto a lo que es la alimentación tradicional japonesa? ¿Cómo es promedio? ¿En calorías me habla? En realidad, en calorías. También la cantidad de veces que puede uno ingerir, porque sabemos que ustedes comen en porciones muy pequeñas y en ese sentido es muy interesante de por ahí para poder explicar un poquitito mejor. En realidad en Japón se come de mañana, de tarde y noche. Lo habitual es tres comidas diarias y desde la mañana ya se come el arroz. Muchos se sorprenden eso, pero desde la mañana ya hay el arroz y lo muy tradicional es acompañarlo con el natto, que es la soja fermentada, ¿verdad? Tiene un olor característico. Muchas personas de repente que no lo acompañarlo desde en la mañana en el desayuno. Entonces son tres porciones.
Tres porciones. Bueno, también para salir de duda un poquitito, es interesante, me sorprende lo que es el arroz en la mañana. Muchos televidentes en este momento seguramente se están haciendo la misma pregunta o están sorprendidos de cómo pueden incluir ya el arroz en el desayuno. Por otra parte, te consulto, los palillos también tienen muchísimo que ver a la hora de pensar en lo que es la comida y ser saludables, porque en realidad eso nos estaría ayudando a comer más controladamente, más suavemente, porque muchas veces cometemos el error de comer rápido y eso no es bueno para el cuerpo. Tal cual. Primero le respondo lo del arroz. El arroz es un grano, entonces en comparación al carbohidrato como la harina, o sea, consumir pan, el arroz te da un tiempo de saciedad mayor que consumir pan a la mañana. Entonces el japonés que come el arroz desde la mañana tiene, ya está lleno o mantiene esa saciedad durante mayor tiempo que consumir pan a la mañana. Entonces es otro de los factores por el cual consume menos comidas en el día, por la saciedad que le da el grano del arroz. Ahora pasando con los palitos, sí, de hecho que la cantidad que puede subir por encima del palito es muy limitado, no es comparado con una cuchara a la cantidad que va encima, entonces eso modera la cantidad que uno ingiere por cada bocado y entonces lo hace ayuda al sistema digestivo a que la comida llegue de manera más moderada y a un ritmo más, más apacible para el estómago, ¿no? Totalmente, pero por otra parte, bien significa que podemos tener nuestros permitidos en la comida japonesa, por ejemplo el tempura, también un poquitito hacia lo frito, tenemos opciones en ese sentido. La verdad que sí. Y de hecho, luego que los japoneses comen muy saludable y el tempura es su fuente de grasa, digamos, de fritura, que el cuerpo en cierta medida necesita también. Entonces, esa es la fuente. Incluso cuando hace demasiado calor, es una de las fuentes que le da energía al japonés, el tempura. La información precisa y concisa. O sea que nosotros podemos hacer la prueba y alimentarnos desde el desayuno hasta la cena durante un periodo de tiempo y ahí nos vamos a dar cuenta cómo va a cambiar nuestro sistema para mejor en este sentido. Por otra parte, para las personas que quieran probar esos platos tradicionales, cómo pueden contactar con usted, cómo pueden acudir a Sukiyaki también para deleitarse, porque tenemos, ¿cuántos platos más o menos tenemos actualmente ahí? Nuestra carta es muy amplia, hay de todos los gustos, de carnes, verduras, sushi, es muy amplia nuestra carta, hay para todos los gustos, sin duda encontrará el suyo. Y nosotros estamos acá sobre Constitución, tenemos nuestro estacionamiento propio, puede venir a estacionar y disfrutar bien de la gastronomía japonesa tranquilamente. ¿Cómo están en las redes sociales? Así las personas también pueden buscarlos por sobre todas las cosas para ir también sumergiéndose un poco en lo que es la vida saludable y tradicional de Japón. Sukiyaki Restaurante, está en nuestras redes sociales, nos puede encontrar y ahí nosotros compartimos semanalmente un poco de lo que es la cultura y la gastronomía japonesa para que cada vez más todos puedan interiorizarse con esta cultura. Por arte quiero consultarte qué significa Sukiyaki, qué significa el nombre ya, por supuesto, para las personas que no conocen la historia, que no saben y de repente es un nombre, pero hay algo detrás de ese nombre a elección. Asimismo, el sukiyaki, como mencionaste, ¿verdad? Fue una comida que se introdujo muy recientemente dentro de todo lo que es la historia japonesa. Entonces la carne era algo muy costosa. Entonces la carne de vacuna, consumir una oportunidad de poder consumir la carne de vacuna era una ocasión muy especial. Y el sukiyaki es exactamente eso, consumir la carne vacuna junto con las verduras, el tofu, con el caldo, y es una olla donde se cocina en medio, entonces se comparte entre todos. Entonces uno cuando decía voy a comer sukiyaki, significaba que era un momento especial, un momento de diversión, un momento para compartir. Entonces eso es lo que nosotros quisimos que sea nuestro restaurante, que sea ese momento de compartir, ese momento especial donde cada uno pueda compartir con sus seres queridos.
Totalmente, y ahora que sabemos el significado con más ganas, vamos a ir a compartir, a deleitarnos, a comer saludable, a comer rico por sobre todas las cosas y probar cada uno de los sabores para todos los gustos, para los que quieren tempura, para los que quieren algo frito, para los que quieren algo más liviano, delicioso, variedad, color, olor, textura, absolutamente todo vamos a encontrar en Sukiyaki, así que queremos agradecerle un montón por este tiempo, por el espacio y por abrirnos de forma virtual también el conocimiento tan importante acerca de la comida japonesa tradicional desde el año 1970, que no es poca cosa. Muchísimas gracias. Y estuvo con nosotros la gerente de Sukiyaki, la señora Susana Nagasawa, hablando un poquitito acerca de la alimentación japonesa, de esos platos fantásticos y por qué obviamente el pueblo japonés es el más saludable, el más longevo y que son un ejemplo a nivel internacional de cómo, por supuesto, deben alimentarse. Es un proceso bastante importante. Ya saben, pueden acudir a Sukiyaki, entrar en las redes sociales para poder observar todas las opciones y ver los horarios de atención, empaparse un poquitito con ese tema. Y nosotros de Japón nos vamos rápidamente a Italia porque quiero mostrarte en este momento a través de esta cámara, esta webcam internacional de cómo está actualmente ya en este momento para que puedas ver. Siempre es interesante ir viajando, te vas conectando y qué mejor que ya habrá sido, en el mejor de los casos, a lo que es esta maravilla. Estamos observando la ciudad eterna. Imagínense tener esta fuente, no es cualquier fuente, estamos por supuesto hablando de una tradición, ¿eh? Así que si estás planeando viajar a Italia, te podés ir, no podés perderte lo que es esta icónica pieza arquitectónica capturada obviamente por la webcam en Roma. Solamente queda a algunos minutos del Coliseo Romano, la Fontana di Trevi, lo que tenemos en este momento que te va a dejar sin aliento. Vemos actualmente cómo todos los turistas están en esta bellísima fuente. Te cuento un poquito más acerca de esto. Fue construida bajo el mandato del Papa Clemente XII y por supuesto abastecida por el acueducto Acqua Virgo de Roma. La Fontana di Trevi es uno de los rincones con más encanto de la ciudad eterna. Bueno, domina una de las plazas de adoquines más vibrantes. Está llenísima, así como estás mirando ahí en Roma. Por supuesto, te hablo un poquito más. Es increíble ya esta super fuente de Bernini, representa a Ocean, sobre lo que es el carro conducido por los dos caballos alados y también dirigido por dos tritones. Esto, por supuesto, sorprende a los turistas de todo el mundo. Cuenta la leyenda que este famoso monumento de Roma, sí o sí tenés que lanzar una moneda en la Fontana di Trevi. Eso te va a garantizar un retorno a la ciudad eterna. Así que esta cámara en vivo que estamos observando desde Roma captura cómo todos los turistas ya están presentes y están tirando las moneditas para retornar a esta maravillosa ciudad eterna. De esta forma, nosotros hacemos una pequeña pausa. A la vuelta retornamos con mucho más de este rotativo en 5 días. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana.